Está demostrado que cuando el pueblo se une cooperativamente para abastecer sus necesidades, se engendra en el acto la fraternidad en lugar de la hostilidad. James Peter Barbas. Bienvenidos, esta es la misión 634 de Antioquia Solidaria, que se inicia hoy con un saludo especial para los trabajadores colombianos, quienes ayer conmemoraron con multitudinarias movilizaciones por las principales ciudades del país su Día Clásico Internacional. Y estos son nuestros titulares para hoy. Denuncia Confecop Antioquia. De tener una economía de mercado, pasamos a tener una sociedad de mercado, en la que el poder y el dinero son los ídolos máximos. Esto también afecta al cooperativismo colombiano. Se advirtió en la asamblea de Confecop Antioquia, el cooperativismo colombiano debe prepararse para el posconflicto. Fondo Común para la Defensa Jurídica del Gremio creó Confecop Antioquia. El presidente Juan Manuel Santos perdió el año con los trabajadores, revela investigación de la Escuela Nacional Sindical. El lunes 5 de mayo en Campos de Paz, homenaje de amor a Diomer Agudelo Vélez. En investigación sobre el balance económico, laboral y sindical, realizada y publicada por la Escuela Nacional Sindical del cuatrenio 2010-2014, se reveló que el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, perdió el año con los trabajadores. El Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, tenía como metas el crecimiento de la economía a 6,2%, la creación de 2,4 millones de empleos nuevos hasta 2014 y la formalización de 500.000 puestos que son informales. Evaluando al gobierno de Santos, la investigación concluye que el panorama es desalentador, pues perdura e incluso agudiza la desigualdad, la informalidad, la tercerización, la precariedad laboral, la desprotección social, las prácticas antisindicales, la violencia antisindical y la impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas. Primero, que la economía viene creciendo efectivamente, pero este crecimiento no está impactando en la calidad de vida de las personas. Entonces tenemos un gobierno que se centró en crecimiento económico, más no en desarrollo o progreso social, ¿cierto? Fuera de eso nos damos cuenta que la desigualdad persiste y se mantiene, bueno, en muchos casos se agudiza. ¿En qué sentido? El coeficiente de concentración de la riqueza, que sería el Gini, nos encontramos que se encuentra en 0.539. Esta no tuvo una variación importante de 2012 a 2003. Y según la DIAN, nos damos cuenta que el 1% de la población que más ingresos recibe, o el 1% de la población más rica, recibe el 20% de la riqueza que se genera en el país. Entonces esto evidencia que no solo hay una desigualdad, sino que el sistema tributario como tal acolita que los ricos paguen menos impuestos, por ejemplo. Asegura la investigación de la Escuela Nacional Sindical que el empleo que se está generando es un empleo en condiciones precarias, en donde a los trabajadores no se les garantiza sus mínimos derechos laborales. Evidentemente el gobierno nacional nos informa que la tasa de desempleo viene disminuyendo, incluso llegó a su meta de un dígito, no a la meta de 8 o 9 como era establecido, pero tenemos una tasa de desempleo del 9.6%, un dígito. Sin embargo, esta tasa de desempleo responde más a la disminución en la participación laboral y al crecimiento de la tasa de inactividad que a una dinámica de la generación de empleo. Me explico. En el 2010, el empleo en el país crecía alrededor del 4%, 3.7%. Cada año teníamos en promedio 700.000 nuevos trabajadores. Ahora, para 2013, el empleo solo creció en 1.7% y solo se aumentaron 325.000 trabajadores de un año a otro. Agrega la investigación que en Colombia persiste la desigualdad, la pobreza y la indigencia, que se han dado pocos avances en la remuneración de la mano de obra y que las locomotoras del crecimiento no arrancaron. La informalidad, tenemos alrededor de 5.025.000 de trabajadores en la informalidad. Eso entendiendo que es una informalidad que se mide por tamaño de empresa. Si miráramos efectivamente por la protección de los derechos laborales o el acceso tan siquiera a la protección social, tendríamos una informalidad muchísimo más, cerca incluso del 60-70%.
Lo preocupante de esta situación en materia de protección social es que tenemos un 60% de ocupados que están excluidos del sistema de riesgos laborales, y es un tema que tiene que ser de especial importancia porque los riesgos laborales vienen tomando mucha fuerza, las enfermedades laborales, las muertes en el trabajo, los accidentes laborales, entre otros. Entonces creo que ahí es un asunto a destacar, y fuera de eso que el 70% de los ocupados se encuentre excluido del sistema de cesantías. Si tenemos en cuenta que las cesantías son un referente que nos habla del tipo de empleo que se tiene, ¿sí? ¿Quiénes reciben las cesantías? Las personas que tienen una contratación en que se le garantizan sus mínimos derechos. Puntualiza este estudio que la generación de empleo se desacelera, la situación laboral de las mujeres y los jóvenes sigue siendo muy vulnerable y que es preocupante la metamorfosis de la tercerización laboral. Cuando llego a metamorfosis es porque antes se hablaba de cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, y lo que se ha visto ahora es ese incremento desbordado de lo que se conoce como contratos sindicales y las sociedades por acciones simplificadas. Un ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas en 5 años, de 2008 a 2012, se constituyeron más de 160.000, ¿cierto? Y en los contratos sindicales, en Colombia para 2013 se propusieron 964 contratos sindicales. Estas formas son utilizadas para seguir realizando actividades o intermediación laboral. A propósito de la conmemoración del 1 de mayo, hace un año, miércoles por cierto, el cooperativismo colombiano lamentaba el fallecimiento del gran pensador Diomer Agudelo Vélez, gerente de Cofinep, Cooperativa Financiera. Por eso, en el cabo del año, como decían los viejos, en nombre de Vivir los Olivos queremos invitarlos a un homenaje de amor a Diomer el lunes 5 de mayo a las 11:30 de la mañana en la plazoleta de la Capilla, Cementerio Campos de Paz. La integración mediante redes fue el mensaje central de la 28ª Asamblea Ordinaria de la Asociación Antioqueña de Cooperativas Confecop Antioquia, realizada el pasado 23 de abril en el Hotel Intercontinental de Medellín. Como ya es tradicional, en la apertura del evento, que reunió a los dirigentes del cooperativismo antioqueño, desde la dirección de Confecop Antioquia se leyó un mensaje que invita a la reflexión. Dice el mensaje que hoy los valores y las creencias dominantes son los que representan, desde la revolución industrial al sistema capitalista, consumismo a ultranza, el dinero todo lo compra, los valores son desplazados por el mercantilismo, competencia entre hermanos, mentalidad utilitaria. Todo se cuantifica y así se rigen los negocios. La mentalidad calculadora y eficientista invade todo, hasta la política y lo social. El poder y el dinero son los ídolos máximos. La eficacia y la precisión reemplazan lo cualitativo y hasta lo divino. Pasamos de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado. Y el mensaje de Confecop asegura que el cooperativismo colombiano está afectado por esta cosmovisión. Sostiene el mensaje: la curiosa pero explicable paradoja es que los más fanáticos defensores del cooperativismo son los mismos que menos la practican. Frente a esta realidad, se advierte en el mensaje en la necesidad de juntarse. Cuando tenemos dos seres humanos juntos, dice Juliano Esquina, tenemos la posibilidad de que se enfrenten y se neutralicen, pero también tenemos la posibilidad de que cada uno de ellos transforme al otro. Tenemos incluso la posibilidad de que se multipliquen. La primera red social y solidaria es la familia. ¿Qué tal que no estuvieran conectados esos nodos con esa compenetración que hacen en la familia? Entonces, en esa misma medida, cuando nos juntamos con otras organizaciones sociales y solidarias, nos multiplicamos. ¿Para llegar a qué? En este camino de integración, dice el mensaje, durante el año 2013, Confecop Antioquia promovió 4 redes, que reunió a 45 cooperativas, 345.000 personas y generó 15.000 empleos en 234 oficinas. Ese es el poder de la integración que, generando confianza, nuevos conocimientos, como decía ahora Ana, para terminar en proyectos y negocios colectivos, nos confirmarán que el todo es más que la suma de las partes consideradas aisladamente. En redes no basta la información, no basta la capacitación, no bastan los negocios, no bastan los encuentros. Se requiere un sistema de valores y un orden de criterios para que ese ilustre depósito de relaciones y de memoria acumulada
sea algo más que un cementerio de proyectos colectivos fracasados, como nos ocurrió en el pasado. Las redes entonces son por antonomasia espacios y escenarios relacionales y sociales donde se trabajan proyectos y negocios. Y no espacios para hacer negocios donde de pronto hacemos relaciones humanas. Pues en redes, antes de integrar personas, el asunto antes de integrar empresas, el asunto es integrar personas. Termino diciéndoles que quisiéramos que con nuestra actuación representemos dignamente nuestra propia cosmovisión, no la otra. Entendiendo que cuando actuamos juntos somos 1000 veces uno. Y solo así el cooperativismo, aplicando con coherencia su modelo, su cosmovisión, tendrá la única posibilidad histórica de demostrar su grandeza para salvar la sociedad. Hacer mayor énfasis en la visibilización del cooperativismo y la preparación para el posconflicto fueron otros temas tratados en la 28ª Asamblea Ordinaria de Confecop Antioquia. Los temas fueron tocados por el nuevo presidente nacional de Confecop, Darío Castillo Sandoval. Este economista, nacido en Bogotá, pero criado en Medellín, quien además es magíster en desarrollo rural y con estudios de doctorado en Portugal. Castillo Sandoval llegó hace 2 meses a la dirección del gremio en el que ve pleno desarrollo. El cooperativismo se desarrolló, ha incrementado la inversión en tecnología, ha avanzado hacia el proceso de integración en redes, y en ese contexto hay que reconocer que hoy por hoy tenemos un cooperativismo que en algunas regiones muestra particular dinamismo. Quiero resaltar particularmente el proceso que lleva adelantando Confecop Antioquia con todo el modelo de redes de cooperativismo colombiano. El cooperativismo antioqueño, y que queremos irradiar a todo el cooperativismo colombiano. Sostiene que lo que hace Antioquia de generar redes entre las cooperativas es muy apropiado, pero cree que, aunque son 6 millones de personas en Colombia que pertenecen a cooperativas, solo el 1% es consciente de ello. De pronto hasta menos. La idea es que si usted está escuchando esta entrevista y es asociado a una cooperativa, a un fondo de empleados o a una asociación mutual, por favor sepa que usted es empresario colombiano, sepa que usted es propietario, sepa que usted es gestor, que jamás le hablan de afiliado, afíliese al cineclub, pero usted aquí es propietario, empresario, dueño, y ejerza ese rol. En la medida en que el asociado sea consciente de ese rol de empresario y propietario, no solamente vamos a pensar en unos usuarios, vamos a pensar en militantes de un movimiento que tenemos que construir en Colombia, que la gente entienda que es propietaria de un modelo de empresa incluyente que genera riqueza y bienestar de manera colectiva y lo reparte de manera colectiva. Si les gustó mucho a Antioquia esa frase, país de propietarios, el cooperativismo es el país de propietarios, de todos los propietarios. Durante la Asamblea General Ordinaria, los líderes cooperativistas de Antioquia llamó la atención de la responsabilidad que le asiste al cooperativismo colombiano de cara al proceso de paz. De hecho, fue de los primeros acuerdos a los cuales se llegó en La Habana, de las renegociaciones recientes, entre ambas partes acordó que había que aportar y hay que desarrollar la economía solidaria del cooperativismo, y Confecop está diciendo, aquí estamos presentes, llevamos 83 años de existencia jurídica y nos hemos dado cuenta, cruzando mapas de conflicto, con la ubicación georreferenciada, donde están ubicadas las oficinas principales de las cooperativas en Colombia, estamos encontrando que cuando existe un cooperativismo real, el conflicto prácticamente es nulo o está en cierta forma controlado porque generamos unos bienes y unos servicios que favorecen el bienestar de la población. Eso es importante que el país lo sepa, que el gobierno local, regional y nacional lo reconozca y lo conozca, y que es además importante entender, como nos lo decía en algún momento un militar activo, y es que en los territorios reconquistados que le han sido arrebatados a los grupos insurgentes y a los grupos tanto paramilitares como grupos guerrilleros, los únicos tejidos sociales donde se puede reconstruir una patria, una Colombia en paz, son los tejidos que ha construido la economía solidaria y particularmente el cooperativismo. Frente a esta responsabilidad en el posconflicto, Luis Eduardo Salcedo, delegado de Cofinet, sostuvo que el cooperativismo colombiano tiene que prepararse para esa eventualidad. Y yo creo que el cooperativismo y la economía solidaria no están preparados. Como lo evidenció el presidente con Confecop Nacional, nosotros estamos en una zona donde está el conflicto, haciendo emprenderismo, buenos, importantes, exitosos. Pero aquí hay que avanzar en un post-conflicto, en donde hay que hacer mucho más esfuerzos, no económicos, sino de asociatividad, de vincular más las comunidades y de recoger toda una serie de posibilidades para que esa comunidad desarrolle un proceso de paz. No se trata solamente de los que algunos se preocupan, que qué van a hacer con los combatientes, no se trata solo de recoger combatientes y dar facilidades de empleos y eso, se trata de ayudar a construir el tejido social y el tejido asociativo que fue roto
por violencia o por miedo en muchas de esas zonas. Haciendo eso de la economía solidaria contribuye enormemente a la paz, pero aún no estamos preparados. Eso es lo que llamaba atención en la asamblea de CONFECO. Es muy importante tarea de defensa jurídica del sector cooperativo, pero es mucho más importante para mí hoy hacer una propuesta con las comunidades, en las poblaciones, en lo rural, con las organizaciones y con la comunidad, para a mediano y largo plazo contribuir en que se construya la paz, porque lo que se va a firmar en La Habana, que creemos que va a ser así, va a ser el cierre del conflicto armado, o sea, el cierre de las acciones bélicas. Lo que viene en la construcción de la paz y es responsabilidad de todos los colombianos y las colombianas. La creación de redes cooperativas y la exención de impuestos para las cooperativas de Medellín fueron algunos de los principales logros que dejó el año 2013 para Confecop Antioquia. Así lo destacó la dirección de esta agremiación durante la Asamblea General Ordinaria, pues haber constituido 4 redes cooperativas fue un gran avance. Y el otro es, como te digo, a pesar de muchas otras cosas que se hicieron, es haber logrado la exención del impuesto de industria y comercio por 10 años más para las cooperativas de Antioquia, que son más o menos unas 300 y equivalen en 10 años más o menos unos 160.000 millones de pesos. Entonces digamos que esas son las 2 grandes ejecutorias macro, sin embargo sin desconocer otras cosas que estamos haciendo en educación, en asesorías, en comunicaciones. Y para complementar esto hicimos un inventario de todas las normas que impiden o que no permiten de forma expedita el trabajo de las cooperativas, o sea, barreras a las actividades de diferente tipo, entre ellas la financiera, trabajo asociado y transporte. Y ese inventario pues nos va a hacer recomponer, digamos, toda la estrategia de defensa, y entre ellas la jurídica, y eso nos va a dar pues una forma de intervenir más contundentemente con las medidas del Estado que arrollan e impiden el desarrollo normal del cooperativismo. De ahí la proposición de una financiación para la defensa jurídica que fue aprobada, entiendo. Sí, la propuesta se hizo un inventario, se trabajaron algunas cifras, la Asamblea pues estuvo de acuerdo en mantener esta estrategia de defensa jurídica, pero también se habló de que se debían intercambiar o interactuar para esta defensa con Confecon Nacional, con Fecolfin y con fondos de empleados y otras expresiones solidarias para poder tener más fuerza en esa defensa. Para el año 2014, afianzar las redes cooperativas es el gran reto de la agremiación. El gran proyecto de 2014 es seguir trabajando en el tema de redes, pero ya en otros ámbitos. Entonces digamos que un proyecto fundamental y vital es el desarrollo de redes de cooperación solidaria en algunas comunas y corregimientos de Antioquia, de Medellín, perdón, entre ellas el proyecto de San Antonio de Prado, que es un proyecto de 1.200 millones para poder construir y dejar establecidas y poner en marcha 3 redes de economía solidaria en esa comunidad, en un convenio de asociación directa con el municipio de Medellín. En esta 28ª Asamblea General Ordinaria de Confecop se aprobó establecer un fondo para la defensa jurídica. El proyecto de defensa jurídica va a tener unos costos económicos que comparativamente son muy bajos frente a los logros que hemos tenido, por ejemplo, con la exención del impuesto de industria y comercio. Vamos a tener unos ahorros a futuro que debemos pensar que debemos revertirlos actualmente. Esperamos que este proyecto, como tiene un presupuesto y tiene unos costos, el sector lo avale y lo patrocine, porque esto es supremamente importante. Además, se realizó una reforma de estatutos de la Confederación para fortalecerla. Sí, tratamos de realizar un equilibrio justo, sobre todo con las cooperativas de trabajo asociado y con las cooperativas de transporte, porque no es el mismo nivel de activos de una cooperativa de ahorro y crédito compararlo en pesos con los activos de una cooperativa de transporte, porque ellos tienen unas reservas para su parque automotor, entonces es para poderles ser más equitativos y que podamos promover mayor participación del sector cooperativo en la Confederación. Sí, la idea es quitar las barreras de ingreso
porque muchas veces hay cooperativas que por su situación económica les queda difícil pagar las cuotas, por lo cual en la reforma lo que se pensó es, bueno, cómo flexibilizamos, por llamarlo así, cómo podemos trabajar para quitar esas barreras de acceso y que sean muchas más las cooperativas en Antioquia hasta que alcancemos las 500 que existentes más o menos asociadas a la Confeco Antioquia. ¿Y cómo se bajó? Operativamente, ¿cómo funciona eso para que lo entiendan los que pueden favorecer? Eso está tasado en salarios mínimos y dependiendo de los activos, entonces se hizo una nueva tabla en la cual por el número de activos se pagará de medio salario mínimo en adelante, de mil millones de pesos hasta 1.000 millones medio salario mínimo, y ahí con una tabla hasta los que tengan más de 5.000 millones de pesos en activos fijos pagarán, si no estoy mal, 4 salarios mínimos. Es decir, si hablando la cosa y los transportadores que tienen que hacer una reserva para reposición de equipo, eso no va a funcionar como activo. Exactamente, la idea es quitarle eso al cooperativismo de transporte, poderle dejar en claro que esa reposición de activos no se va a tener en cuenta para al momento de calcular su cuota de admisión, su aporte ordinario, y también es claro que quedó que no vamos a cobrar cuota de admisión, que era un salario mínimo legal vigente, por lo tanto la asociación, pues una cooperativa mediana para estar en la agremiación deberá pagar 2,5 salarios mínimos al año. Estamos hablando de mal contados 1.300.000, 1.400.000 pesos. Al iniciar el mes de mayo, desde Antioquia Solidaria, queremos enviar un abrazo a todas las madres colombianas, en especial a aquellas que luchan día a día por lograr una Colombia más justa, equitativa, solidaria y en paz. Antioquia Solidaria regresará el próximo viernes a las 9 de la noche. Por Teleantioquia, mi canal. Feliz noche. La anterior fue una realización de la Corporación Colombia Solidaria.